Urnas y Guaracazos. Nuestro tema hoy es decidir después de las elecciones. Nos acompañan Wilmer Machaca, bienvenido, Carlos Macusaya, Ronald Kisber y Gustavo Calle. Les damos la bienvenida y esperamos durante estos minutos pensar más allá de lo que está enfrente de nosotros. Iniciamos con un balance sobre las elecciones a 6 días de estas. Ronald. Muchas gracias. Un saludo para nuestros radio oyentes. En realidad, sí vamos a comenzar, ¿no?, con un breve balance de lo que son los resultados de las elecciones. Si bien estos han quedado en entredicho en base a las constantes interrogantes que se establecen en los resultados y a la institucionalidad del órgano electoral plurinacional, y es la razón por la cual nos encontramos en una situación de tanta incertidumbre. Estos resultados dan como claro ganador al partido de gobierno, al MAS, con un porcentaje muy superior, con un poco más del 10% de ventaja con respecto a la segunda fuerza política, que es la Comunidad Ciudadana. Esta diferencia nimia, digamos, del 10%, este porcentaje que representa el entrar o no en la segunda vuelta electoral, es la razón por la cual durante esta semana se han vivido distintos hechos de violencia, distintos hechos que han movido a lo largo del país, pero que en nuestro departamento no han llegado a calar tan hondo o que parece no tener tanta repercusión. Bueno, empezamos. Yo creo que más bien los antecedentes se los pueden encontrar ya desde previo a la campaña, ¿no? Los discursos que estaban construyendo desde ambos lados, ¿no? Desde lo que es el oficialismo y también la oposición. El oficialismo ya estaba construyendo la idea de que se venía un suerte de golpe de Estado. Eso lo podemos recordar también de las directas expresiones que tenía el presidente. Y de parte de la oposición, ya la idea del fraude, ¿no? No es nueva, ¿no? O sea, ya desde hace mucho rato, muy casada también con la idea de que tenemos un Estado, un gobierno que apela mucho a la corrupción, es poco transparente y que es altamente autoritario. Entonces, de los dos lados ya había un escenario discursivo que se estaba yendo asentando y que va a reventar, yo creo, ¿no?, el 20 de octubre con este final que es, ¿no?, el resultado del proceso electoral. Me refiero a que cómo se ha ido llevando la campaña es como ha ido dando cierto discurso, pero que al final ese discurso ha encontrado cierta realidad. El 20 de octubre, esa interrupción del conteo va a hacer que en última instancia va a ser el detonante final, ¿no? El detonante, ¿no?, sobre el cual estos dos discursos van a tener una cierta realidad. Si se dan cuenta, en realidad lo que ha pasado es que esa mínima interrupción del conteo va a hacer que todos los discursos que tengan la oposición calmen un objeto, ¿no?, algo que pueda ser directamente observable. Del otro lado, inmediatamente ya se van conformando los movimientos ciudadanos que van a ir en contra de esta interrupción, y vamos a tener también del otro lado al gobierno ya presentándonos esta idea de que detrás de todo esto viene. Entonces yo creo que ese es el antecedente que podemos encontrar desde la organización política. Carlos, ¿quieres hablarnos un poco del preludio desde las elecciones, ese contexto que se vivía? Un saludo igual para los radioyentes del programa. Yo añadiría lo que se ha dicho, el hecho de que la relación entre el órgano electoral y el gobierno ha dado lugar a una deslegitimación, a desacreditar el papel del órgano electoral, y en esa medida, cuando se dan estos resultados, con el corte que se hizo en la transmisión, con la demora en el proceso de los resultados finales, simplemente ha llegado a desacreditar el papel. Eso por una parte es muy importante, pero a la vez hay que considerar que ya en el propio gobierno, como antecedente, se han dado señales de que la gente los lee con desconfianza, ¿no? Los resultados del 21F, por ejemplo, puede ser a favor o en contra, pero la manera en que se ha llevado adelante ese tema ha generado desconfianza en mucha población, por una parte. Por otro lado, hechos como, por ejemplo, denuncias de que familiares de Valeria Silva trabajan en el Estado y prácticamente Evo Morales los respaldó. Entonces generan también una sensación de que en el gobierno hay un autoritarismo, no me importa lo que digan los demás, yo pongo mi gente, no me pueden decir nada. Eso también ha contribuido a generar un escenario digamos, de conflictividad que hoy día lo estamos viviendo, por lo menos en ciertos sectores, porque seguramente más adelante podemos clarificar dónde se dan este tipo de movilizaciones. Bueno, estos resultados nos han ofrecido ahora un panorama muy, por decir
por decirlo de alguna manera, polarizado, ¿no? Y hay una polarización que se siente, manifiesta también en zonas de la ciudad de La Paz, por lo menos queremos dar cuenta de lo que estamos viviendo. Y Wilmer, te quiero preguntar, ¿cuál crees que es ese fenómeno ya deconstruido? ¿A qué se da, a qué obedece y a dónde va a ir? Bueno, comparto los criterios que se han emitido acerca de la incertidumbre, ¿no? Es un proceso electoral sumamente marcado por ese elemento desde el 2016, con respecto a que no se respeta la voluntad de la votación desde ese entonces. Y esto ha marcado en el proceso mismo electoral, a partir de una campaña bastante tóxica, por cierto, ha marcado una polarización inevitable, yo diría. Y creo que en este aspecto, sobre todo en las últimas 2 semanas, es que se definió los resultados de estas elecciones. Para lo cual, en mi consideración, el punto fundamental para el resultado que se ha llegado a obtener ha sido el Cabildo de Santa Cruz, ¿no? Las decisiones y los consensos que de ahí se determinan, como el voto útil, ¿no? El voto castigo a Evo Morales, que han determinado, al final de cuentas, esa cantidad de votación, que se tenga esa estrechez en los resultados. Y hoy, más con la susceptibilidad que ya se tenía en el órgano electoral, con el antecedente que el gobierno no había respetado la voluntad del 21 de febrero del referéndum, se añade este elemento, ¿no? De que no sé, hasta ahora, por ejemplo, no sabemos con ciencia cierta si los resultados que se han emitido son verídicos o son falsos y existe un fraude, ¿no? Ese es el escenario que ha permitido una polarización, es decir, la elección se ha convertido en un plebiscito, al final de cuentas, entre quienes están contra Evo Morales y el gobierno y quienes están a favor de él. Y si uno puede ver los resultados de este proceso electoral, puede ver claramente, por ejemplo, que más de 700.000 votos es que Carlos Mesa obtiene en las principales ciudades de Santa Cruz, ¿no? Hay una determinación, hay un voto cruzado inclusive. Al contrario, por ejemplo, en el caso del Alto es un voto mayoritariamente hacia el MAS, ¿no? Esta polarización se puede ver en distintas partes del país de distinta manera. Es un fenómeno sobre todo concentrado en la ciudad, de una negación y una oposición hacia el gobierno, y sectores tal vez ciudades intermedias o la área rural que está aún todavía apostando al gobierno, ¿no? Y podemos comentar un poco de cómo se ha manifestado cómo se ha manifestado la ciudadanía en diferentes zonas de la ciudad. Ayer hemos vivido varios puntos de bloqueo y actividad del otro lado, y a qué se debe esto y cómo se va a ir transformando. Lo que señalábamos, ¿no? El conflicto, estas luchas, estos piquetes de bloqueo parecen estar muy zonificados. Ya señalaba Wilmer que en el Alto hay una preferencia electoral a favor del MAS. Y eso no debería sorprendernos, suponiendo que el MAS ha obtenido cerca de 350.000 votos en esta ciudad. Y por el contrario, Comunidad Ciudadana recién logra captar apenas 145.000 votos en esta ciudad. Le saca casi una diferencia de 200.000 votos. Estos 200.000 votos luego habrían de incidir en la victoria en lo que se refiere al departamento. A nivel de la ciudad de La Paz, por el contrario, la diferencia entre Comunidad Ciudadana y el MAS es apenas de 60.000 votos a favor de Comunidad Ciudadana. Esto nos muestra claramente en qué sentido y dónde están concentrados los electores del MAS. Y también podría justificar el por qué ciertamente el conflicto, los bloqueos y la mayor parte de la oposición y como actividad, como resultado, se concentra en la zona sur y en Sopocachi de la ciudad de La Paz, mientras que si vamos llegando hacia la zona norte y acercándonos hacia el Alto, los conflictos son son pocos o ninguno. Esta zonificación es en base a los resultados que, si bien han sido puestos en entredicho, nos da a entender de por qué estos fenómenos.
De igual manera, ¿por qué otros departamentos ya afrontan 3 días de paro cívico o 2 días de paro cívicos? Y mientras que en la ciudad de La Paz todavía, si bien ya había comenzado con un clima de violencia muy álgido el día lunes, con las protestas afuera del hotel ex Radisson, y que luego parecían que podían haber ido en incremento, y por el contrario se han ido dilatando. El mismo cabildo, la misma asamblea que ha convocado la UNSA no termina de definir cuáles van a ser sus medidas, pese a que como su mayor bandera podría ser el ataque que ha sufrido o el accidente que ha sufrido el rector, ¿no? Ese ataque o esa pedrada que supuestamente hay distintas versiones al respecto, pero eso es entrar en controversia. Sin embargo, pese a sus determinaciones no parecen ser contundentes. Hemos llegado al fin de semana y en la ciudad de La Paz, más o menos en el centro, todavía se vive un clima más o menos de tranquilidad. Incluso las propias denuncias de que iba a haber escasez de alimentos, en la medida que hemos llegado al fin de semana, han ido perdiendo potencia. Si bien el lunes y el martes ya circulaban en las redes sociales fotos, algunas de dudosa veracidad del desabastecimiento que sufrieron los supermercados. Ya hablar de supermercados nos da a entender de qué zonas y de qué sectores socioeconómicos están viviendo esta crisis, porque entendemos que el concepto de supermercado está ligado a ciertas clases sociales, ¿no? No está condicionado al total de la sociedad. Sí. Yo quisiera hablar de cotidianidades, ¿no? O sea, en base a la descripción que has hecho, digamos, en el Alto prácticamente, yo que vivo ahí, se puede ver básicamente la normalidad, digamos, la regularidad de lo que es el día a día, ¿no? O sea, no hay el problema que está tan concentrado aquí en la Hollada. Entonces ahí, con los datos que nos has dado, uno podría básicamente entender que los datos reflejan también la vida cotidiana. También podríamos hacer una comparación entre las dos universidades, ¿no? Ahorita la UNSA, gran parte de los estudiantes de la Universidad Nacional están movilizados, y la UPA, que ser sinceros, está con sus propias actividades, su cotidianidad transcurre como una agenda que estaba ahí, que se está ejecutando, o sea, no hay nada que los esté alborotando. De pronto sí hay el recuerdo del estudiante Jonathan, ¿no? Sí, la bandera de la universidad, pero tengo entendido que ciertas relaciones entre el actual rector de la UPA y el gobierno de alguna manera están manteniendo nomás cierta calma con los estudiantes. Pero también del otro lado hay que ver que el componente también social de los estudiantes de la Universidad Pública del Alto responde al alto, ¿no? Entonces, como es el alto, también es la universidad, entonces no hay todavía mucho problema ahí. Entonces, habría que entender qué es lo que podría llegar a movilizar realmente a la gente del alto, ¿no? Recuerdo que se dio también una marcha, bajaron también la cabeza, la otra FEJUVE a la cabeza de Chapetón. La otra FEJUVE. Pero que, hay que ser sinceros, fue un desfile, ¿no? O sea, bajaron, mínimo hicieron una presencia simbólica y retornaron, ¿no? Entonces los dejaron con sus líos también a las compañeras. Entonces, de pronto sí, hay una forma de describir también la cotidianidad de un día, ¿no? No todo, que aparentemente por las redes y por los medios parece tan caótico, se está demostrando en todos los lugares del país, ¿no? Tu comentario también, Roma, me hace pensar en los fake news, ¿no? Que han sido terribles, tal vez eso podríamos hablar también con las revisiones que ha hecho Wilmer, ¿no? De ese comportamiento en redes. Bueno, perdón. Yo brevemente quiero hacer una comparación con respecto a eso, lo cotidiano, con lo que yo viví entre el 2003 y el 2005. Digamos, yo vivía de la Pérez a la Plaza Guinón, tomaba movilidad, y había un ambiente politizado, había desencanto, ¿no? Hoy uno va de la Pérez a la Plaza Guinón y la vida es normal. Coincide con lo que dice Ronald, como que hay esa zonificación y hay espacios específicos donde funciona esto. Uno también podría hacer la diferencia de qué sectores sociales se movilizan, cuáles no, cuáles son sus diferencias, y eso tiene que ver con quiénes reclaman ser el pueblo, ¿no? ¿Quiénes reclaman ser el pueblo? ¿Quiénes reclamaban ser el pueblo en 2003? ¿Quiénes reclaman ser el pueblo? Y bien, por una parte. Por otro lado, para mí es llamativo, igual recordando ese tiempo, que cuando marchamos, por ejemplo, en 2003, si aparecíamos, yo siempre recuerdo, lo de Unitel aparecíamos porque había alguien que aparecía, robaba dulces a un puesto, y eso es lo que primero salía en la tele. Pero no salían las demandas, no salía la marcha. Curiosamente, hoy día me llama la atención, y honestamente me cae mal que ese tipo de cobertura que se hacía, no sino aquí, ¿no? Se da cierta preponderancia. Entonces, también ahí uno puede ver el papel que, cómo están encarando ciertos medios esto.
No, con esto no quiero decir que, por lo tanto, no sé, sentir que defiendo al gobierno. No. De hecho, esta situación tiene que ver con los errores del gobierno, con la manera, con la relación que tuvo con el órgano electoral, con el escenario que fue creando con su accionar y que fue aprovechado no por la brillantez de Carlos Mesa, como lo dijo Wilmer. Yo creo que una movida política muy importante fue el Cabildo en Santa Cruz, que le dio el respaldo, la fuerza que Mesa solo no podía conseguir con Comunidad Ciudadana. Pero bueno, en lo cotidiano, insisto, esa diferencia de espacios, la manera de cobertura, la manera como se siente el ambiente es muy distinta y a la larga seguramente podrá mostrarse más confrontado. Yo cerraría esta parte señalando que en esta polarización hay un polo movilizado, pero el otro polo está expectante, está mirando. Y posiblemente vayamos a otro escenario. Y justo es a donde quiero ir. ¿Qué va a hacer que este polo que está expectante, que además tiene una historia en este tipo de movilizaciones, que lo despertaría? ¿Qué activaría a este polo que sigue su cotidiano en este momento? Aquí, ya. Bueno, es muy evidente la polarización que se tiene hoy en día. Hay una característica que se está viendo en la movilización hoy, en los que están saliendo a las calles, sobre todo son jóvenes que se los han identificado como los millennials, ¿no? Su forma de organización está sumamente basado en lo que hoy son las redes sociales, el uso de distintas plataformas, la forma, las consignas, la información, todo está sobre todo en base a ello. Fundamentalmente la emocionalidad también se está jugando a partir de estas plataformas. Sin embargo, esta es una característica que llama la atención también desde el lado oficialista, en esta forma de querer mostrar fuerza o músculo. El MAS también ha convocado a movilización a las calles, y lo que se ha visto es una característica que uno no puede evitar de ver, es que la mayoría de la gente son adultas, mayores. También hay que entender que la forma de cómo el MAS se moviliza es sumamente orgánica, es decir, los sectores sociales y todas estas cosas, que es notorio, si uno puede comparar con los millennials, los que están hoy movilizados, sobre todo en sectores como se dijo, zonificado, en Supucachi, la zona sur, y algunas Miraflores, está ahí, ¿no? Sin embargo, ante un eventual, digamos, conflicto, ¿no? Hay un actor que ahorita es pasivo y es expectante, ¿no? Es la juventud de los sectores populares, la juventud alteña que hoy en día, digamos, está viendo expectante todo esto, ¿no? Me preguntaban en algún momento cuál sería el detonante para que ante un eventual conflicto, para que este sector expectante tome una posición. Estoy casi seguro que tampoco se las jugaría por el gobierno, ¿no? No se las jugaría, pero ante una agresión a sus adultos, en este caso tal vez a los que están movilizándose tal vez en defensa del gobierno, tomaría una posición y saldría a las calles, ¿no? Sería un elemento que novedoso, no nuevo, sino que realmente entraría en una acción que mostraría tal vez justamente su fuerza y su capacidad de movilización. Ya se señalaba, por ejemplo, que la OPEA en un eventual conflicto entre uno y otro bloque, por supuesto que tomaría posición, así como los sectores populares o la gente que está en las áreas rurales. Eso es más o menos lo que puedo ver. Sí, yo quiero decir algo sobre ese punto. La reflexión que haces a partir, digamos, ¿no? de los mayores, ¿no? Es bien interesante, digamos, ¿no? Los jóvenes millennials del alto y de las periferias, ¿no? Sí. De los barrios populares, tienen un chip, o sea, distinto al que Sí, podríamos, ¿no? Decir que tienen los que ahorita se están movilizando de la medida que serían los millennials ya más de las clases medias, ¿no? Por ejemplo, es bien interesante esta forma de relacionar. Cuando puede ser que el hijo, millennial Aymara, vote por un partido X, hasta por Chi, ¿ya? De su voto, pero el padre es todavía leal, altamente leal al presidente, ¿no? No sé si al MAS. Ale, ¿no? Es leal. Entonces, de alguna manera, los padres de estas generaciones no codifican mucho en términos de si hay más democracia o menos democracia, si hay autoritarismo o menos autoritarismo. Es más, podría tener si hay menos corrupción o no. Lo que básicamente todavía ellos tienen como elemento que es catapulta para poder tomar decisiones es el tema identitario. En los muchachos, en los hijos pasa, yo creo que de una manera diferente, ¿no? Tienen cierta independencia, el tema identitario no es tan fuerte y pueden tomar decisiones alternas. Pero si es que ellos, por ejemplo, ven que hay una
suerte de dirección discursiva o acción contra sus niños, contra sus padres, la cosa puede cambiar y podemos estar realmente con seguridad polarizando ya la cosa de esta población expectante, ¿no? O sea, uno de los dos bandos en específico creo que ha hablado ya el presidente, no tanto por la conducta que tiene sino por el compromiso que tienen con sus predecesores, sus padres. Y eso en caso de que todas las personas de la generación, de la otra camada, digamos, están apoyando con cierta convicción al partido al partido de Evo Morales. Uno podría argumentar y decir, pero muchas de las manifestaciones de apoyo al MAS no son por convicción. Hay gente que es funcionario público, que está en las calles, ¿no? Marcando fichas, exactamente. Entonces, ¿cuál sería la relación con estas otras manifestaciones que son no por convicción? Yo creo que, no sé quién quiere participar, pero yo creo que ni Carlos Mesa ni Evo Morales tienen legitimidad, ¿no? O sea, los cabildos, por ejemplo, han apelado al voto útil, o sea, claro. Es como que un voto que en realidad no cree ni siquiera en las propuestas ni en el personaje, pero dicen, bueno, tengo que utilizarlo para poder sacar a Evo Morales. Del otro lado, Evo Morales hace rato creo que ya ha perdido legitimidad, ¿no? Sí. Hay mucha gente del alto que está caliente con el Evo. Eso es muy cierto, ¿no? Pero que todavía hay un lazo identitario que no les permite tener cierta autonomía a eso, ¿no? Y yo creo que le han hecho un flaco favor también en las movilizaciones en su primer día, cuando han salido con actitudes racistas, ¿no? Porque hubieran ganado ese sector que está caliente con el Evo, pero lo que hicieron fue aislarlo, ¿no? Y este grupo está expectante, está mirando. Porque lo que estamos comprobando ahorita es que nuestra formación social sigue teniendo estos vicios coloniales que todavía no puede superar, ¿no? Entonces, yo creo que está en ese escenario. Carlos, ¿quién dice? Yo diría que, sin ser alarmista, pero yo creo que estamos en una situación, ya alguna vez en el grupo lo habíamos charlado antes, una situación en que el racismo va a emerger y esto no puede ser de forma violenta. En esa situación, los jóvenes van a tomar una acción, digamos, los sectores populares, más relacionada con sus vínculos más primarios, ¿no? Van a estar más volcados a más, pero a mí lo que me llama la atención es, daría la impresión de que por una parte el gobierno no parece tomarse en serio esta situación o parece querer sacar provecho de ella. O sea, en la polarización yo me voy a beneficiar porque los indígenas se van a unir. O en la oposición, no, ahora los indígenas están desacreditados, polaricemos. Yo no he escuchado que los opositores condenen el racismo, que hay videos están circulando. Y da la impresión de que ambos sectores quisieran sacar provecho de la polarización en el entendido cada uno de que eso los podría beneficiar, asumiendo que su enemigo sea debilitado respecto a ese tema o que el identitario le bajo un poco. Además, sería un caso. Yo por lo menos lo que noto entre los jóvenes de las periferias y del alto, primero sí, hay un proceso muy fuerte de individualización y por lo tanto los vínculos primarios que sus padres sostienen muy fuerte no son muy prevalecientes, ¿no? Sin embargo, en los momentos de polarización política juegan con mucha fuerza la emocionalidad y a mí me da la impresión, lo que se nos viene, lo digo en tono preocupado, no lo festejo, es que veamos expresiones de racismo tales como las que vimos en 2008, en Santa Cruz, las que vimos en Cochabamba y en otros espacios, ¿no? Vamos a estar en ese escenario por una parte, pero por otro lado, no veo que los ideólogos, por ejemplo, en el proceso de cambio, den norte, nos ves en la televisión, nos salen a decir, esto hay que hacer, este es el camino, se han callado. En la oposición, bueno, están embalonados, es la situación más o menos más ventajosa que han tenido en mucho tiempo. Entonces, tenemos una situación en que los actores importantes políticos no parecen importarles el problema del vecino, parecen querer sacar provecho, pero en la situación en cómo se está viviendo cotidianamente, posiblemente llegamos a la violencia. Lo que señalas me parece correcto porque ya vemos de que los políticos, otros políticos, su principal interés es sacar un rédito, ¿no? Esta situación, y a partir de este rédito lo que intentan es apropiarse de la lucha, ¿no? Apropiarse, ver quién es el que dirige, el que es el dueño del conflicto, quién se erige como líder. Y ese es un error que ya se percibía tras el referéndum del 21 de febrero, en que ninguno de los actores políticos parecía encaramarse como un líder o representante de la lucha, de tal manera que parecían emerger esas plataformas, que luego estas plataformas pierden visibilidad por la necesidad de establecer pactos políticos y alianzas con los que son los actores de interpelación, que son los partidos políticos. Estos partidos políticos se han apoderado de este rol, se han apoderado de esta lucha
pero al mismo tiempo demuestran la incapacidad para establecer. Dentro de esa nueva cúpula que se ha establecido, y hay fotos que circulan, ¿no? Realzando el carácter de segregación que se pone, de que son puros hombres blancos, casi sin mujeres, y peor, y algunos ya no ni siquiera entran a la disputa de la cuota de género, por el contrario, sino ya entienden que no hay una representación de jóvenes. Entonces, esta cúpula que se ha formado, que no es reciente, sino que se ha vuelto a reestructurar, por así decirlo, quiere encaramarse, quiere adoptar ese liderazgo, pero es incapaz. Vemos que la lucha, en esta lucha que se pretende elegir, hay varios sectores que no han sido tomados en cuenta, los sectores expectantes, ¿no? Esta parte segregada, que en algún momento tomarán una decisión, tomarán un rumbo político y tendrán que afrontar sus decisiones. Y sin embargo, ¿qué es más posible? Que estos sectores terminen en una confrontación intestina, en que ninguno de que se erige como representante digno de la defensa de la democracia parezca afrontar este rol y se confronten entre sí. Me parece bien interesante el tema de que, por ejemplo, todo empieza como un conflicto político, ¿no? Pero que luego va calando más adentro y tiene que ver ya con nuestro tema colonial, ¿no? Me parece que algo que no tendría que haber llamado a esos ajayus, lo ha llamado, ¿no? Ahora, por ejemplo, tienes a las previas a las elecciones una situación en la que ves a los candidatos básicamente confrontándose y haciendo todo lo posible para quedar como los únicos, porque en todo el espectro de los partidos son el MAS y son Comunidad Ciudadana los que terminan quedándose con la agenda, ¿no? Mediática incluso. Chi hace su esfuerzo y es una interesante intervención también, y el resto, las características saben cómo. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Yo creo que en cualquier situación que tengamos va a ser bastante útil apelar a este subsuelo colonial que tenemos, ¿no? Del cual no podemos despejarnos. Un amigo me decía muy de comentario, los indígenas están acomplejados con temas de identidad, ¿no? Y, no se trata de complejamiento, ¿no? Cuando él me decía, el tema es de clase social, ¿no? Yo creo que en sociedades latinoamericanas el tema en realidad de fondo es el tema colonial, ¿no? Que realmente mueve. Imagínense cómo un tema político ha terminado llevando a debates identitarios, ¿no? A temas ya de pertenencia, ¿no? Y lo que ahorita va a definir en realidad es que quién urra mejor esta sensibilidad, ¿no? Sí. Lamentablemente. Estos clivajes parecen ponerse uno sobre otro, y en la medida que la solución de uno no representa, por tanto, la solución del otro. Están intrínsecamente relacionados. Esto hace aún más complejo la solución y por fin afrontar esta vieja tara que seguimos arrastrando, y tú señalas, pero es al mismo tiempo material y caldo de cultivo para las pugnas políticas, y es la razón por la cual nos encontramos en esta situación. La elección del presidente en 2005 fue el resultado también del afloramiento, una vez más, de estos clivajes que ante una estructura política que no parecía dar respuesta a las necesidades de un sector segregado. Y 14 años después, vemos que no se han solucionado siquiera las necesidades de representación o de ser sociales que estos sectores afrontan, y por el contrario, y volvemos a recapitular estas viejas tablas. Bueno, entonces, ya para cerrar un poco este tema, me parece que es de tremenda, casi monstruosa irresponsabilidad cuando un presidente sale a decir, bueno, entonces van a marchar, ¿no? El otro lado va a empezar a marchar, como que apelando a esa fuerza, y del otro lado a un candidato a la presidencia a llamar a todo el pueblo, a toda la gente que tenga un tipo de influencia, también a salir a las calles. Me parece ver a dos grandes no sé, elegidos reyes de algún tipo de extraño trono, mandando a sus ejércitos a enfrentarse. Me parece tremendamente irresponsable, casi sin contemplar, o quizás aún más triste, esperando un resultado realmente trágico. ¿Hasta dónde puede escalar esto? ¿A dónde llegaríamos? Y quiero poner ahí qué es lo que va a hacer que alguno de los lados reaccione de otra manera o se plantee por lo menos una otra salida. Necesitamos muertes en las calles para que alguien tome una posición más abierta. Yo quisiera un poco ir en este sentido de que lo que está viviendo hoy Bolivia, ya en el proceso electoral, con esta incertidumbre,
es algo que lamentablemente ya se ha visto en otras partes de la región, específicamente en Honduras y en Nicaragua. Es decir, igual ambos presidentes, uno tal vez calificado de derecha y el otro calificado de izquierda, han apelado a esto del derecho humano y el Pacto de San José para poder ir a una nueva contienda electoral y reelegirse pese a sus constituciones. Y es importante también entender cuál ha sido el rol de la OEA en ambos contextos. Específicamente en el caso de Honduras, por ejemplo, la OEA ha avalado ese proceso electoral porque es un gobierno afín tal vez a los intereses que tiene. Este gobierno de Honduras, de Hernández, ha sido inclusive, digamos, reconocido por el gobierno de Estados Unidos. Contrariamente, en el caso de Ortega en Nicaragua, no ha sido reconocido por la OEA ni por Estados Unidos, es decir, más bien es el bloque de izquierda quienes lo reconocen. Pero, ¿qué ha pasado, diremos, con esta deslegitimidad, con esta incertidumbre de quién reconoce a quién? Lamentablemente ha habido movilizaciones, polarización, y antes de las elecciones no había esa certidumbre de un proceso electoral legal o legítimo. Y lo que ha pasado es que lo que se puede venir acá, es decir, que la gente salga a las calles, que tome posición al respecto, ya sea como en este caso no estoy tocando estas fibras coloniales étnicas. Lamentablemente muchos muertos de por medio, pero aún en los dos casos, ambos gobiernos están vigentes, ¿no? Pese a todo lo que la tragedia. Con OEA y muertos. Con la OEA y muertos. Lo lamentable es que tras toda esta situación, ambos países han derivado en crisis social, crisis política que ha derivado en crisis económica. Recuerden que ha habido una caravana de Honduras que partía hacia Estados Unidos, ¿no ve? Entonces en Nicaragua, digamos, nosotros vemos que claramente por eso, no se puede informar que es un país igual que vive en crisis económica. Entonces es jugar con bastante riesgo este tipo de situación. Y además, y hay que decirlo de manera contundente, desacredita a ciertos personajes que hoy están aglomerándose, como lo decía Ronald, tras esta coordinadora, que en algún momento han optado o han actuado de manera contraria. Me refiero específicamente a Tuto Quiroga. Tuto Quiroga fue veedor en las elecciones de Honduras y fue una de las personas que legitimó y aprobó estas elecciones, diremos, ¿no? Que supuestamente iban contrarias a su constitución y que se avalaban con esto del derecho humano de San José. Entonces, ese tipo de incoherencias, ese tipo de intereses, hoy lo estamos viviendo también acá, ¿no? Y las consecuencias me parecen que pueden derivar, digamos, en algo que ya se ha visto, ¿no? Es decir, no sé, pongo esto para un poco ir viendo, analizando qué es el escenario que se viene. ¿Alguien quiere agregar algo sobre? Yo consideraría que lo más probable es un escenario algo más funesto, ¿no? En la medida que ya viendo escuchado lo que dice Wilmer y viendo las actitudes que ha tomado el gobierno, parece intentar dilatar esta disputa. A lo largo de estos días ha procurado aplazar lo máximo posible la presentación de los resultados finales. Ya había testeado un domingo en la noche cuáles podían ser las consecuencias de estos resultados, y a razón de esto se proclamó la idea del fraude. El lunes en la noche, ya tras demostrar resultados no tan favorables a la oposición, se encaraman actos de violencia en distintos departamentos del país. Y sin embargo, pese a este inicio tan álgido, este conflicto tan fuerte, un inicio tan trepidante al principio de la semana, a lo largo de los días, poco a poco se ha ido reduciendo estas luchas, no son tan violentas como los primeros días. Y es también por una gestión, me parece, que del gobierno, que ha intentado dilatar lo máximo posible los resultados para ganar tiempo. Y probablemente ya cuando inicie la siguiente semana, cuando ya una vez más comience una caravana de resultados, de conflictos, intentar atacar con la menor violencia posible. El gobierno incluso se ha proclamado, ha establecido la idea de que la OEA puede establecer una auditoría al proceso electoral, pero esta auditoría, este proceso demoraría meses. Esto no va a ser en unas breves semanas en las cuales van a dar resultados. Estos meses en los cuales esta auditoría se va a ir prolongando, va a cobrar que primero la lucha se va a ir dilatando, va a perder fuerza.
en la medida que los sectores económicos comprometidos vayan viendo cómo sus intereses se ponen en cuestión. Al mismo tiempo, en la medida que los sectores sociales no puedan afrontar lo que representa una lucha tan larga, tienen mucho que perder. Señalábamos antes que son miembros, los principales promotores de estas luchas, que están actuando en las marchas, en los bloqueos, son de clase media alta, son de clase media. Si bien no podríamos decir que es que no, que ellos tienen los recursos ilimitados, también van a tener un punto en el cual ya no van a poder sostener el conflicto. Al gobierno le conviene cualquier situación que represente estirar el tema por más de 2 meses. Y aunque dentro de 2 meses se presentaran los resultados, es un escenario en el cual no nos podemos imaginar. Si queremos encaramarnos a otro escenario, ¿cuál sería lo que tú ya planteabas, ¿no? La violencia, la exacerbación del conflicto, ¿qué acarrearía? Seguramente muertes, en la medida que varios sectores, ya sea afines o contrarios, se enfrenten. Lo que va a acarrear es esto, la muerte. ¿Y cuál es el límite al que quieren llegar nuestros sectores políticos? ¿A qué escenario pueden llegar? Yo considero que una vez pasada una línea, no hay vuelta atrás. La lucha se va a desmitificar en la medida que el Carlos Mesa, como principal personaje de la oposición, prescinda de sus intereses. Si hay más de 2 muertos, no puede dar marcha atrás. La lucha solo puede ir hacia adelante. Solo podemos ir a una espiral de violencia. Y eso solamente perjudica a la sociedad, más allá de su situación social, solamente nos va a llevar a un escenario muy poco halagüeño. Sí, yo quiero preguntarles, Marian, algo, ¿no? Tal vez Carlos podría responder. Las movilizaciones, por ejemplo, si Carlos Mesa decidiera desistir, ¿continuarían? Una cuestión, ¿no? Allí. ¿O este movimiento ya ha cobrado autonomía? Para, digamos, poder dialogar, porque yo con lo que tú decías al final, yo creo que ahorita todos los que de alguna manera eran oposición al gobierno, no solamente pues, en política, sino oposición intelectual, ahorita se han sumado pues al cargo de Carlos Mesa, ¿no? Y se han sumado a todo este bloque, ya son un bloque en realidad, ¿no? Sí. Ya han salido del closet, así, definitivamente, ¿no? Entonces ya están, incluso te conminan a tomar posición, ¿no? Sí. ¿Con quién estás? O sea, como si no hubiera básicamente una tercera vía, un tercer espacio, un tercer lugar donde realmente yo creo que los que están apostados en el silencio están. Una actitud, pero muy Exacto, tardía, ¿no? Pudieron haber tomado esta misma posición 2 años antes, un año antes, claro. no estaríamos. No estaríamos No viviendo estaríamos lo que cerca, vivimos. exacto. Pero entonces, a ver, no sé cómo lo ven, pero a mí me llama la atención. ¿Ustedes creen que esto realmente acabe si es que Mesa decide salirse del juego? ¿O ya estos movimientos de clase media están tomando autonomía y, bueno, prácticamente van a ser el rol de cabeza del gobierno? Yo diría que en este momento Mesa, si bien es la figura más visible, no es el que le está dando fuerza a la movilización. Me da que es la élite cruceña la que ha tomado una posición política clara, a pesar de que muchos de los sectores empresariales tienen acuerdos con el gobierno, pero políticamente han decidido, digamos, tomar postura, no tanto por Mesa, sino por no a Evo, porque Evo no continúa. Esa es su apuesta. Yo creo que si Mesa no está, de todas maneras, la situación puede seguir. Seguramente no tendría la misma repercusión, pero en este momento Mesa es como una persona que es visible en respecto de este sector. En Santa Cruz, la que apostaron no por Ortiz, apostaron por Mesa en función de Sarajevo. A mí lo que me llama la atención en este proceso, en esta apuesta, en lo que se podría venir, y es bien curioso que discutamos esto, bien curioso, pero también tristemente real. Esta apuesta democrática, o sea, no entiendo por qué la democracia está en riesgo, pero una apuesta democrática en la que el otro, el no pueblo, porque como es el pueblo boliviano y los otros no son el pueblo, no son ciudadanos, no son el pueblo. Es una lucha, estamos escuchando todos los días. A mí, honestamente, me enerva, una de las cosas por las que yo no simpatizo no solo con los sectores sociales movilizados, que soy muy crítico además, pero también estos sectores, es porque en este afán, donde Mesa está visible, lo que se está exacerbando, además, lo que decíamos hace rato, es esta diferenciación que tiene tareas coloniales, pero que en el fondo, cuando se exasperan, van a terminar siendo la violencia. Con Mesa o sin Mesa, me da la impresión que la apuesta es a la violencia. En ambos casos, ¿no? Sí. Yo, con respecto a lo que decías, ¿no? Que hoy alguien se ha erigido como el pueblo,
yo creo que ahí tenemos que hacernos varias preguntas y se me vienen a la mente quién es el pueblo en realidad, quién define quién es el pueblo. Es una cuestión de clase, eres más pobre, eres más pueblo, eres más educado, eres más pueblo. Piensas en la democracia, estás en las calles y eres el pueblo, estás en tu casa, eres el pueblo. ¿Quién define, qué factores definen eso? Y si ser pueblo es lo mismo que ser ciudadano. Y ese ciudadano, ¿a qué régimen responde? ¿Quién es un buen ciudadano hoy? No que, Me parece correcto lo que señalas, ¿no? Como final, ¿qué ciudadano? Porque si recordamos en el principio de la campaña de Mesa, él no elegía la composición corporativista acostumbrados en lo que estamos en Bolivia, ¿no? Esa sociedad, esa estructura societal, sino por el contrario, elegía como el concepto de ciudadano, el ciudadano por encima de las estructuras, de las viejas uniones. Y es esto, yo creo que uno de los principales motivos por los cuales probablemente después de, si es en el caso, como señala Gustavo, en que Mesa claudique su lucha, su concepción de ciudadanía es contraria a la concepción de que queremos establecer como pueblo, que el pueblo boliviano está demandando la defensa de la democracia. Porque no, él no puede elegir como pueblo en unos momentos y en otros elegir al ciudadano como máxima expresión del Estado. En este caso, yo considero que si él claudica en su lucha, el mismo proceso se va a venir abajo. Porque, ¿qué es la principal proclama? La segunda vuelta. Y la segunda vuelta se elige a partir del primero y segundo más votados. El segundo más votado, por casualidad, en este caso es Mesa. Si el claudica, está renunciando a cualquier intento por una salida democrática pacífica. Si ya en otros derroteros, probablemente la salida y la solución al conflicto que se nos viene, o tal vez no, ya sería algo mucho más violento. Pero en la vida, como bien plantea Gustavo, la renuncia ya representa cualquier intento, sea defenestrado, cualquier intento de recuperar o entrar. Y volveríamos a un entorno en el cual el presidente va a ser proclamado en enero próximo. Yo creo que a Mesa no va a renunciar. No debería. Esta es jugar, ¿no? O sea, no va a perder la posibilidad. O sea, si además sabe que ahorita tiene base social, entonces Como nunca. no, como nunca, exacto, que no es como suya nunca. totalmente. Exacto, ¿no? que no es regalada suya, casi. exacto, pero que la va a Que le aprovechar, cayó. que le cayó, y le va a aprovechar muy bien, ¿no? Yo creo que sí, va a seguir, por eso es que en un artículo que escribí, mi reclamo era, ¿no? Podían comportarse con un hombre realmente de espíritu demócrata, prefirió más bien seguir convulsionando a todo el mundo para justamente hacer que este lío le dé réditos muy individuales. Tremendamente capitalizador. Es que ya era algo que se le reclamaba en su gobierno, en su periodo después de febrero de 2013, es entenderse como un hombre demócrata o como un hombre de principios que no ha permitido, que no ha establecido un gobierno en condiciones y que luego ha de venir en sus dos intentos, en un intento de renuncia y luego en su posterior renuncia. Si es que en esta situación volvía a apelar a esos valores que en nuestro país no son tan apreciados, ¿no? En nuestro país no se aprecia tanto esa figura de institucionalidad, sino el caudillo, un liderazgo fuerte que no contemple las consecuencias de sus actos. Es algo que el presidente siempre hace, ¿no? No contempla siquiera las consecuencias de sus palabras, ni siquiera sus actos, son simplemente sus palabras. Y si es que Mesa ha adoptado una vez más una posición mucho más conservadora, mucho más ética, mucho más tranquila, la magnitud que ha tomado el movimiento no habría sido la que es ahora. Ahora, a ver, Bueno, Ma- ya. Más allá de ello, más allá de si Mesa renunciaría y de como que le cayó este sector que está movilizado, yo creo que hay una directriz, ¿no? En el caso de Mesa, él está consciente de que hoy está en una situación expectante gracias a determinaciones que vinieron específicamente del Cabildo de Santa Cruz y de quienes manejan o de quienes tienen peso político en el comité cívico, en el empresariado y todo eso, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de desacato, de resistencia civil, es pues eh, a entrar en esta situación de desconocer no solamente al gobierno, pero, digamos, de salir a las calles e ir, digamos, a hacer una acción ya directa, ¿no? No por algo, digamos, son los espacios, digamos, como los tribunales
sectorales, departamentales, los focos, los espacios específicos por los cuales se ha concentrado la furia de las personas movilizadas. Y en esto creo que más allá, digamos, de lo convencido o no, o de la amplio, digamos, gama de sectores que están hoy movilizados, los millennials, digamos, están absolutamente convencidos tal vez de lo que están haciendo, pero también hay que ser claros, solo Carlos Mesa es una ficha, digamos, en este juego de ajedrez político. Yo creo que la conferencia que dio esta semana el Comité Cívico Santa Cruz es fundamental para entender cuál es el elemento y a qué elementos se está apelando para volver a reinsertarse en el poder político. Aunque hay que decir que también ha pactado con el gobierno del MAS, nunca lo ha dejado, pero me llama la atención, por ejemplo, cuando apela que Dios y la Biblia tienen que volver a Palacio nuevamente, ¿no? Y que se tiene que dar, que todos los presos políticos tienen que ser, digamos, descuentos, ¿no? Es decir, digamos, sí tiene que dar como me acuerdo del término bíblico. Pero al final es claro lo que este grupo de poder, digamos, que en alguna medida tal vez es quien lo ha pensado, los autores intelectuales de cómo llegar a una situación de polarización. Y como se ha dicho, si bien acá puede ser que el tema del racismo y la discriminación sea un elemento que te pueda tomar, a empujar a buscar un posicionamiento, lo mismo está sucediendo en Oriente, ¿no? El regionalismo, es decir, nosotros cruceños, no nos quieren, no se ayuda a la chiquitanía porque odian a Santa Cruz, ha tenido efecto, ¿no? Bueno, alguien ha sabido leer bien lo que ha pasado con el efecto chino y Claro, ahora lo van a entendieron el efecto capitalizar del chino. también. Gustavo. Sí, y yo creo que desde lo que tú has dicho podemos pensar, digamos, en este contexto. Mesa solamente, tienes razón, es una ficha. Es una ficha, ¿no? O sea, independientemente de todo, el tipo puede ser un caballero, una persona altamente educada, correcta, éticamente y moral, etc. Pero en realidad creo que ya el conflicto era el momento que estaban esperando muchos sectores sociales, específicamente, ¿no? De la élite, que se estaban guardando, digamos, ¿no? Cierto resentimiento. Y bueno, hoy se les abrió la posibilidad, ¿no? Y independientemente de que caiga o no caiga Mesa, existe la posibilidad de que este movimiento siga continuando. Ahora, de otro lado, también es verdad, hay un grueso de personas, de jóvenes especialmente, que sí creen en el tema de la democracia, ¿no? Y creo que su reivindicación es justa, ¿no? Porque no vamos a decir que ahora porque el contexto colonial está vigente, Evo Morales se tiene que recibir nuestro apoyo y nuestros favoritos, ¿no? Lejos de Porque eso. prácticamente lo que hizo fue en estos años altamente, no, yo te digo altamente, bueno, que más allá de la institución, ¿no? No sé cómo lo puedo colocar, horroroso, ¿no? Y la YAPA fue básicamente este conteo poco transparente que hemos vivido, por el cual estamos en esta situación. Entonces, yo sí, estoy de acuerdo. Hay un sector social que le interesa más continuar con este lío que calmarlo, ¿no? Porque esta es la oportunidad perdida. Cuando uno trata de hacer este tipo de análisis, normalmente se tilda de masista, ¿no? Es muy y es el límite, digamos, de vincularse, pero también hay que ser autocríticos, ¿no? objetivo, más que autocrítico. Y objetivos. Algo que recuerdo de esto de la movilización es que, por ejemplo, nuestro querido amigo Einar Rosso está tratando de apostar por la paz y toda la cosa, con esa movida de los jóvenes que están luchando por la democracia. Y algo que a mí me llama la atención de él es que no es crítico básicamente con las personas que dentro del movimiento fomentan el racismo. Y de alguna manera yo escribí esto porque si yo veo la buena intención de ellos, que es básicamente devolverle el espíritu democrático a esta gestión, lo que pasa es que no están criticando a los que componen el grupo. O sea, ¿por qué no los expulsan? ¿Por qué hay que decirles no seas racista? La idea es, no se trata de decirle tú eres muy racista, entonces deja de ser racista y cambiar tu frase con otras frases mucho más menos racista, ¿no es? La intención de fondo me parece que es preservar más bien a como de lugar a los individuos, hacer masa, y ya no importa si realmente tienen complejos o no, o si tienen realmente las tasas coloniales. Entonces, yo creo que también falta desde ese lado, digamos, la autocrítica de los que están llevando en este momento. Yo también critico que en realidad este gobierno ya no merece estar pues, comandando, entonces hay que buscar una salida alternativa entre los dos caudillos. Bueno, ¿qué se viene? Necesitamos una alternativa. Tenemos esa alternativa, hay una alternativa por algún lugar. Vivimos solo en un sistema de dos, sin espacios, sin un espacio, un tercero.
¿Cuáles son las posibles salidas hoy y a dónde estamos yendo? Yo creo que una cosa que a mí me agradaría ver, incluso lo planteo como un llamado, es más o menos como lo dice Gustavo, ¿no? Sería interesante ver que en esta lucha democrática no se reivindique, por ejemplo, la inferioridad del otro, no es nada democrático, ¿no? Y que en esas movilizaciones se condene a las personas que están incitando eso. Yo creo que en esa medida en que este sector logre aislar, humillar, lo digo, porque ya ven, quienes están haciendo esta incitación no es nadie inocente, hay todo un respaldo detrás, pero se logre aislar esos grupos, yo creo que van a tener la capacidad de articular otros sectores juveniles más periféricos y puede tener esto mucha más legitimidad porque va a tener un espíritu más democrático, o sea, en los hechos, no simplemente en la retórica. En ese sentido, esa puede ser, no digo que es la salida, pero ese puede ser un buen síntoma, una buena señal que permita, digamos, bajar la tensión a la situación y buscar algo más concertado, algo que no llame a la violencia, porque mi temor es que cuando se da estas agresiones racistas y cuando hay la reacción, ahí no impera la razón, no impera el argumento, no importa lo que tú digas, no importa si has leído muchos libros, si no has leído muchos libros, si lees la Biblia o no lees la Biblia, si tienes Facebook o no tienes Facebook. Cuando se da la violencia racista, cuando se da en general la violencia, uno pierde cualquier tipo de razonamiento y se empieza a la agresión y después eso desencadena a otro. Yo creo que una cosa no podría decir que viene, pero tratemos de que esto no venga. Esforcémonos porque esto no venga. Y creo que hoy estamos aquí para poner eso es lo que, esa otra parte la que nadie está mencionando, ¿no? Realmente hasta dónde estamos dispuestos a seguir con esto, qué estamos esperando, qué va a hacer que nos detengamos a reflexionar y en cuánta medida somos conscientes que también estamos siendo fichas de un aparato. Sí, yo quiero decir algo, ¿no? Yo creo que lo que se viene es mucha falta de crítica, ¿no? O sea, tanto desde el sector opositor, ya que se ha representado por partidos políticos o por una juventud movilizada, así como también los mismos del gobierno, ¿no? Bueno, hace rato que ellos son autocríticos, pero me sorprende más, por ejemplo, de los changos de generación Evo, ¿no? Se llama José Daniel, que a muerte, ¿no? O sea, defiende al proceso y no se da pues, espacio para criticar, digamos, los vicios tan pues que tiene el gobierno, ¿no? Es una nueva generación, ¿no? Y si ellos realmente quieren ser la nueva ola del más renovada, deberían de tener la capacidad de mirarse a sí mismos, mirar las limitaciones. El caudillismo no es bueno para nada, o sea, confiar en que uno tiene que permanecer saboroso, ¿no? Algo que siempre me ha llamado la atención es que los sectores opositores, por lo menos, de alguna manera, se han dado, pues, gente que viene de los sectores populares, digamos, un Guido Calcino, ¿no? Puede estar ahí bien ideologizado con ideas de la izquierda, el trotskismo, pero se da el espacio para poder revisar la ideología y tomar posición. Pero en el MAS no vas a encontrar personas que responden a un grupo popular directamente, ¿no? Son, como algunos han dicho, los jairones que están defendiendo el proceso. Es bien curioso. Evo Morales no tiene su cúpula intelectual de las jóvenes que lo defiendan. Tiene clases medias que lo defienden. Y ahí otra vez, Evo Morales también es ficha de otro sector social. En el fondo, esto es una pugna entre élites políticas, entre fuerzas blanco-mestizas, que, bueno, supongo que del lado del MAS especialmente ahora están esperando utilizar a la gran masa India, ¿no? Como es costumbre en este país, nuestras clases políticas. Yo quisiera decir algo por el cual probablemente me podrían tirar de racista, pero me parece... Pero nosotros sabemos que no es. Me parece... A ese extremo hemos llegado. Que ya no hay caso de hacer crítica, porque hasta se van a joder con que eres racista. Pero es nuestra responsabilidad hacerlo. Me parece... Pero no le interrumpas porque parece que lo están entendiendo. Sí, es claramente la palabra coercitiva. Me parece que más está aprendiendo ya de sus errores, es muestra clara de las actitudes que toma el gobierno, ¿no? Ya de querer abrir la disputa a lo que son los organismos internacionales, los distintos países, que abran el proceso de auditoría a esta elección, se abra como respuesta a lo que ya señalaba, ¿no? A una dilatación del conflicto, que representa esto, que la oposición va a perder una de sus principales bases, si es que no se ve incapaz de enfrentar el conflicto en la medida como ellos lo querían desarrollar en ese tan violento, tan camorrista como lo querían desarrollar, y llevarlo al entorno de las instituciones, de los organismos que avalen o que verifiquen el resultado
va a representarles a esta posición, una posición que está apelando por la violencia, un completo despropósito. Sí. Yo, bueno, ¿Entiendes? estoy concuerdo con lo que dices, Omar, tanto así que parece que hubiese un cálculo inclusive en los periodos que este proceso de auditorías dilataría, digamos, esta movilización que está hoy en este momento, y como que se mezclaría con ciertas situaciones y contextos que vamos a vivir hoy, estos días en Bolivia, como es la Semana Santa, y donde la preocupación va a girar en torno alrededor de esto. Sí, están tabadas, ¿no? Y si uno va, por ejemplo, por el Alto, es decir, están viviendo. Por ejemplo, yo en la Gallardo me encontré harina, ¿no? Pero en el Alto está 40, 45, 50 bolivianos las horas. Es decir, todo está normal. Antes de subir para Todos los Santos, ¿no? Antes de que suba para Todos los Santos. Claro, sí, sí. No es la especulación por la ausencia de alimentos, sino por la fiesta que se avecina. Y luego nos acercamos a un periodo en el cual ya está Navidad, Año Nuevo, en el cual la pugna política pasa a un segundo plano. Sin embargo, yo creo que en gran medida la próxima semana va a ser crucial porque ambos bloques van a tratar de... Van a mostrar toda su fuerza y en algunos casos, los bloques más radicales van a buscar inclusive, digamos, contacto físico, una especie de confrontación, lo cual podría determinar que este conflicto se alargue, ¿no? O pueda llevar a consecuencias mucho peores. Sabemos que el MAS va a festejar su victoria, entre comillas, la semana que viene, como también hay una decisión que una vez nuevamente está. Quien dicta esto es el Comité Cívico de Santa Cruz, y los cabildos que se han venido realizando en distintas regiones también lo determinan de esa manera, que va a haber un traslado de gente movilizada de distintos departamentos hacia La Paz, y se está proyectando un gran cabildo nacional. Entonces ahí es el punto, ¿no? Este es el punto donde se va a dirimir en gran medida lo que vaya a suceder de aquí para adelante. Ese traslado y estas medidas también responden a una necesidad por atenuar la lucha en sus propias regiones, porque están ahogando su economía. Es imposible que los departamentos puedan sobrevivir con más de 5 días de paro. ¿Qué logras movilizando gente a otra región? Tu región permanece activa, logras un acuerdo con tus microempresarios, con los empresarios que pueden reactivar el proceso productivo, y trasladas el conflicto a un sector mucho más cómodo, donde solo hay un grupo de personas que van a focalizar estos esfuerzos. Si lo entendemos así, es la jugada para que en las regiones no se desgasten. Porque si lo viéramos del otro lado, ¿qué es el bloqueo? El bloqueo es la intención es como ahogarse y esperar que el otro se muera. Yo quería decir algo, que, digamos, para darle consejo, ¿no? Para darle fuerza al movimiento. Primero que nada, que en Bolivia, por ejemplo, el concepto, quiero volver a tu pregunta, ¿qué es el pueblo y la ciudadanía? Para luego llegar a una idea que se está atravesando. En Bolivia el concepto de ciudadanía no es un concepto aglutinador, por desgracia, ¿no? Históricamente siempre ha sido un concepto construido para cierto sector social, digamos, y de alguna manera siempre ha sido la aspiración, digamos, de las masas populares indígenas. Servicio militar. ¿No? El servicio militar, a través de eso se consigue. ¿Sí? Por ejemplo, es paradójico, ¿no?, que este movimiento plantee el tema de la ciudad, e incluso varios periódicos titulando, ¿no?, que los movimientos ciudadanos contra la realidad. Entonces juega también al tema de la polarización. Entonces, siendo un poquito más estratégicos, debemos de tratar de buscar una categoría que englobe, que no sea tan segregadora, ¿no? Para mí el concepto de ciudadanía no es todavía un concepto que en Bolivia pueda incluir a todos. Y a partir de eso, segundo, ¿no? Si realmente queremos construir un bloque real que realmente pugne por restablecer los elementos democráticos, la institucionalidad en este país, y realmente apueste por la pluralidad, yo otra vez a todos los que están movilizados, saquen a toda esa gente que realmente es perjudicial, ¿no? A todos aquellos elementos racistas que están en todo el país esparcidos en sus movimientos. Y el otro elemento, dejen de tener como portavoces a los viejos partidos tradicionales. Carlos Mesa no es querido porque básicamente tiene pues un memorial ya de cosas que el alto no le perdona, por ejemplo, ¿no? Y no le va a perdonar. Y quien conoce de historia sabe pues que todos los vínculos que ha tenido este señor
no son pues los más representativos para los sectores populares. Entonces, en esa medida, yo realmente invoco a los que están llevando este proceso a realmente, si quieren demostrar que este es un proceso que tiene una lucha mucho más noble como el de la democracia, pues empiecen a depurar, que sacar a todo aquello que es negativo, incluso a aquellos líderes que más los representan. Carlos. En la misma línea que Gustavo, yo no un poco, pero más puntual, me gustaría referirme a la población de origen aymara que está en La Paz, ¿no? Creo que estamos en una situación muy importante, nos va a entrar una problematización. Esta es una diferencia campo-ciudad. Necesariamente no, porque uno puede nacer en la ciudad, y bueno, o te cambies el apellido, puede ser, pero ciertos elementos van a hacer que seas estigmatizado por otro sector, pero aunque nazcas en la ciudad. Entonces, al escenario que podemos llegar es a una situación en donde estas diferencias raciales se van a poner claras, y yo creo que ahí sería muy importante que vayamos perfilando una lucha, vayamos perfilando contra, contra ese tipo de división social en la que el origen debería determinar tu lugar natural. Tú como eres tal, tú no puedes pronunciarte respecto a esto. Eso estamos viendo. Y yo no esperaría, y ahora sí quiero ser bien claro, yo no esperaría, ya estoy también muy honesto, de sectores como el Carlos Mesa y el sector que lo estás respaldando, que tengan esa aspiración. Yo no esperaría lo mismo por el otro lado, ¿no? A mí me da la impresión que el evismo y el antivismo, que en este momento son como lo confrontado, reproducen esa jerarquización racializada. Una, idealizando al indio, el más, y el otra, despreciándolo. El efecto es el mismo. Los indios nos sirven para estar, tenemos en tal lugar. Y es hora de que nuestra gente se rebele contra eso, no se rebelen contra eso, para el trato que en el MAS se le ha dado al indio como símbolo, como decoración, y que el trato que se le está dando en la oposición. O sea, ahí habría que tomar el papel activo, no ser el objeto folclórico de estos, ni el despreciado de los otros, ¿no? No tendría por qué ser así. Bueno, ya no tenemos mucho tiempo. Quisiera cerrar con un pensamiento. Creo que en la medida en la que tengamos la capacidad de ser autocríticos como individuos, como comunidades, como clases sociales, como clases estudiantiles, todos los espacios a los que pertenezcamos o no, y asumamos la responsabilidad que nos toca, ya sea estando en las calles, ya sea conteniendo una acción, toda decisión dice desde dónde estamos viendo y qué posición estamos tomando y lo hagamos con responsabilidad. ¿Alguien se quiere? Sí, no, yo solamente que ya había dado básicamente una de mis ideas, ¿no? Pidiendo que prácticamente si los movimientos realmente son transparentes en su lucha, bueno, pues a jugar en serio, ¿no? La democracia no puede ser mirada a medias tintas. La democracia es un concepto muy noble. De verdad, yo creo que, como lo he escrito, es la coraza, es aquello que te protege de la intolerancia y de los abusos de poder. Por lo tanto, no puede estar manchado ni contaminado con elementos negativos que no le hagan un favor, ¿no? Entonces, yo realmente espero que las noticias que vengan, de donde vengan, asuman este elemento. El otro, ¿no? Ojalá que no terminemos en violencia. Al final las familias lloran, pues, ¿no? Sí. O sea, por cosas tan banales, incluso a veces como ese puesto de poder que pueden tener estos dos caudillos. Entonces, bueno, mi recomendación, no sé, a ver, pues, ¿qué se espera? Yo desde mi esquinita también voy a estar tratando de luchar con lo que sé hacer, ¿no? Como creo que cada uno de ustedes. Una vez más, ¿no? Condenar a los representantes, a los que se están movilizando, a ellos que están en la calle, que entiendan también su rol, si bien en este momento parece fichas en un juego más grande orquestado por los actores políticos, ya mencionamos hasta cansancio. Y ellos son de los quienes deben afrontar la responsabilidad, porque ellos son los únicos que van a obtener el beneficio del resultado. No son la sociedad de a pie la que va a afrontar las muertes o la violencia, sino esta es esta sociedad, nosotros como ciudadanos de acá, que probablemente en unos minutos salgamos a la calle y afrontemos nuestra realidad en la medida de la cotidianidad, ¿no? Pero también el lunes nos vamos a volver a subsumir en este escenario tan conflicto, tan belicoso, que parece que nos afronta un estado de incertidumbre. Y yo quiero decir a la gente que escucha que tengamos claro que Bolivia no se divide únicamente en entrevistas y antivistas,
hay otras ideas, hay otras formas de entender la realidad, y deberíamos tratar de salir de ese entuerto del mejor modo posible. No es fácil, pero es un reto. Yo diría, para concluir, que no se puede construir democracia con mentiras, con información falsa, con información tergiversada. Y lamentablemente hoy quienes están o no movilizados, quienes están a favor de las movilizaciones, quienes están en contra de las movilizaciones, están siendo motivadas y están generando contenidos en este sentido. Es lamentable ver que hoy, sobre todo en estos momentos, cunde la mala información. Yo sugeriría a todos los que nos escuchan prudencia, verifiquen las fuentes, triangulen información. Es más, yo diría que ni siquiera confíen en los medios de prensa. Los medios de prensa hoy muchos han tomado partido. eh, Lamentablemente tengo que decir como medios como Página 7, El Gol, etcétera, son guerreros digitales. Y yo creo que de aquí aún, cuando pase este conflicto, esperemos que pase lo más antes posible, vamos a hacer un balance de cuán responsables han sido toda esta situación para llegar a esta situación de conflicto. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado en este espacio de reflexiones y esperamos que a donde vayamos sea un mejor lugar siempre.